singularidad. La singularidad tecnológica es un punto hipotético en el tiempo en el que el crecimiento tecnológico se vuelve incontrolable e irreversible, dando lugar a cambios imprevisibles en la civilización humana, suicidio cuántico e inmortalidad. Esto es así, si tú tomas agua, se crean varios universos con distintas variantes. Pero, ¿y si aplicamos esto a la vida humana? Esta es una hipótesis que sugiere que si mueres en un mundo, en otro vivirás un segundo más, y así sin parar. Esvástica de árbol. La esvástica del bosque fue un diseño formado con alerces cuidadosamente arreglados que cubría un área de 55 metros cuadrados en medio de un pinar, cerca de la localidad de Cernickou del distrito de Uckermark, en el extremo norte del estado de Brandenburgo, Alemania. Negación del Holocausto. La negación del genocidio es el intento de negar o minimizar la escala y la gravedad de una incidencia de genocidio. La negación es una parte integral del genocidio e incluye la planificación secreta del genocidio, la propaganda mientras el genocidio está en curso y la destrucción de las pruebas de los asesinatos en masa. Basilisco de Rocco. El basilisco de Rocco es un experimento mental propuesto en 2010 por el usuario Rocco en el blog de la comunidad Les Bron. Rocco utilizó ideas de la teoría de la decisión para argumentar que un agente de IA suficientemente poderoso tendría un incentivo para torturar a cualquiera que imaginara el agente pero no trabajara para que éste existiera. Taured. John Allen Kuchar Segrus es el nombre de un hombre real detenido en 1960 en Japón por supuesta fabricación de documentos. Fue apodado como el hombre misterioso por las noticias japonesas de la época, y se convirtió en un prototipo de algunas leyendas urbanas. Blob. The Blob es el nombre que recibe un misterioso sonido submarino grabado en los años 90. Años más tarde, los científicos de la NOAA descubrieron que ese sonido procedía de un iceberg que se resquebrajaba y se desprendía de un glaciar antártico. Rosacrucianismo. El rosacrucismo es un movimiento espiritual y cultural que surgió en Europa a principios del siglo XVII tras la publicación de varios textos que pretendían anunciar al mundo la existencia de una orden esotérica hasta entonces desconocida y que hizo que la búsqueda de su conocimiento resultara atractiva para muchos. Sumideros. La formación de sumideros se debe a procesos naturales de erosión o eliminación gradual del lecho rocoso poco soluble, como la piedra caliza, por la percolación del agua, el colapso del techo de una cueva o el descenso del nivel freático. Los sumideros se forman a menudo mediante el proceso de sofocación. Pleroma. El pleroma, vocablo griego del verbo plero que significa llenar, es un elemento común a muchas doctrinas gnósticas, se define como la unidad primordial de la que surgen el resto de elementos que existen o, dicho de otra forma, la plenitud. Es, pues, un término relevante en la filosofía y la religión. Publius Enigma. El enigma Publius es un fenómeno de Internet y un problema sin resolver que comenzó con mensajes crípticos publicados por un usuario que se identificaba solo como Publius en el grupo de noticias de Usenet no moderado alt.music.pinkfloyd a través del Remailer.net, un servicio de intercambio de información anónimo ya desaparecido. Experimento ruso del sueño. El experimento ruso del sueño es una pieza/experiencia en la que dos creadores de distinta generación y trayectoria se encuentran/encierran en un espacio delimitado y en un tiempo definido para experimentar, para investigar, a veces como científicos observadores y otras como conejillos de indias en manos del otro. Conocimiento esotérico. El esoterismo abarca un conjunto de prácticas, símbolos y rituales, tales como la adivinación, quiromancia, cartomancia, predicciones, signos zodiacales, por ejemplo, uso de piedras como el ámbar, etc. Aeropuerto de Denver. El aeropuerto internacional de Denver, DIA, tiene algunos secretos. Al menos, eso es lo que cuentan los teóricos de la conspiración en Internet. Desde el principio, los habitantes de Colorado han teorizado sobre los túneles secretos del aeropuerto, las pistas de las sociedades secretas nazis y los horripilantes presagios de la fatalidad escondidos en obras de arte públicas alrededor del centro de Denver. Arcones. Los arcontes son, en el gnosticismo y en las religiones estrechamente relacionadas con él, los constructores del universo físico. Entre los arcontes, los ófitas, los setianos y en los escritos de la biblioteca de Nag Hammadi, los arcontes son gobernantes, cada uno relacionado con uno de los 7 planetas. Impiden que las almas abandonen el reino material. Ciencia espiritual. A menudo se da por sentado que hay dos formas de interpretar el mundo, una científica racional o una religiosa irracional. La ciencia espiritual ofrece una tercera alternativa, una visión espiritual de la realidad que trasciende tanto la ciencia convencional como la religión, y que responde a muchos de los enigmas que ninguna de las dos puede explicar.
campo de tinajas. La llanura de las Jarras es un paisaje arqueológico megalítico de Laos. Consta de miles de tinajas de piedra esparcidas por los valles de las tierras altas y las estribaciones inferiores de la llanura central de la meseta de Xiangkhouang. Las tinajas están dispuestas en grupos que van de uno a varios cientos. Niños salvajes. Un niño asilvestrado es un individuo joven que ha vivido aislado del contacto humano desde una edad muy temprana, por lo que ha tenido poca o ninguna experiencia de atención, comportamiento o lenguaje humano. Faro del odio. Esta fue una transmisión de radio misteriosa, la cual emitió diversos mensajes de odio al porno, los videojuegos y los judíos, la cual nunca se supo sus fines, o su paradero. Antinatalismo. El antinatalismo es la posición filosófica, política o demográfica contraria a la reproducción y el nacimiento de nuevos seres humanos. El antinatalismo es lo contrario al natalismo. El antinatalismo atribuye un valor negativo a la procreación. Charles Forbes. Charles Hoy Ford fue un escritor e investigador estadounidense especializado en fenómenos anómalos. Los términos forteano y forteana se utilizan a veces para caracterizar diversos fenómenos de este tipo. Los libros de Ford se vendieron bien y aún se imprimen. El camino a Roota. La teoría del camino a la Roota postula que hay un grupo de personas en los Estados Unidos, así como en todo el mundo, que están trabajando para eliminar y destruir los poderes bancarios financieros que han controlado secretamente todos los aspectos de nuestras vidas durante cientos de años. La idea original de este grupo surgió de la mente de Alan Greenspan y consistía en amañar los mercados con programas informáticos que él había inventado en los años 60. Nihilismo meteorológico. En filosofía, el nihilismo meteorológico, también llamado nihilismo compositivo, es la tesis metafísica de que no existen objetos con partes propias. Equivalentemente, el nihilismo meteorológico dice que los simples meteorológicos, u objetos sin partes propias, son los únicos objetos materiales que existen. Arcontes. Una hipótesis moderna de interés es que los Cagots son los descendientes de un gremio medieval de carpinteros caído. Esta teoría explicaría lo más destacado que tienen en común los Cagots de toda Francia y España: estar restringidos en su elección de oficio. Sealat 3. ¿Dónde está Sealat 3 ahora? El accidente arruinó sus posibilidades de realizar la inmersión, cerca de donde se probó inicialmente en alta mar antes de ser desplegado. Está expuesto al aire libre. Su casco metálico está prácticamente intacto, aunque la pintura se ha desvanecido hasta adquirir un color rojo ladrillo con el paso de los años. Hitler escapó al centro de la Tierra. Sí, así como lo oyes. Desde siempre la muerte de Adolf Hitler ha sido tema de enigma, y hay gente que cree que escapó a Garta para así educar a especímenes de animales del nazismo e iniciar una nueva guerra. Bancos de sangre Illuminati. Los Illuminatis sí existen, pero a diferencia de lo que muchos creen, no son tan peligrosos para la humanidad como uno cree. El caso es que en las épocas en las que estos eran vistos como gente peligrosa, surgió una teoría de que estos usaban la sangre de jóvenes que asesinaban como fuente de vida eterna. Geometría sagrada. La geometría sagrada atribuye significados simbólicos y sagrados a determinadas formas geométricas y a ciertas proporciones geométricas. Está asociada a la creencia de que un dios es el geómetra del mundo. La geometría utilizada en el diseño y la construcción de estructuras religiosas como iglesias, templos, mezquitas, monumentos religiosos, altares y tabernáculos se ha considerado a veces sagrada. La profecía del Papa Negro. El día en que el cardenal Jorge Bergoglio se convirtió en papa, las redes sociales como Twitter rebosaron de recordatorios y referencias a las profecías y predicciones de que este papado sería el último de Roma. El jesuita más importante no es conocido como el Papa Negro y no predijo Nostradamus que el último papa sería negro, tuiteó el locutor de John Credon, hay que decirlo, la lengua bien metida en la mejilla. Seres DMT. El DMT es posiblemente la droga más potente del planeta, capaz de producir intensas alucinaciones. Un grupo de investigadores encuestó a más de 2.000 consumidores de DMT sobre sus encuentros con entidades mientras viajaban, y descubrieron que los encuestados solían considerar estos extraños encuentros como positivos y significativos. La mayoría de los encuestados creían que los seres que encontraron no eran alucinaciones. Bosque de los niños perdidos. Los 3 niños que se perdieron en el Bosque Nacional Sam Houston durante la noche del viernes han sido encontrados a salvo, según ha confirmado la oficina del sheriff del condado de Montgomery, pero la teoría habla de que usaron doppelgangers para evitar el descontrol de los padres, y así liberarse de una gran carga. Solipsismo.
El solipsismo es una filosofía de doctrina, o mejor llamada doctrina filosófica, la cual explica que lo único que puede conocer, entender y comprender una persona es su propia existencia, y sus pensamientos, y la realidad que siente no es más que un estado mental del cerebro. Thule. La sociedad Thule se ha convertido en el centro de muchas teorías conspirativas relacionadas con la Alemania nazi, debido a sus antecedentes ocultistas, como la sección Annenerbe de las SS. Dichas teorías incluyen la creación de ovnis nazis alimentados por Brill. Die Glocke. Esta es una supuesta arma que iba a usar el ejército nazi en el 1939. Este artefacto en forma de campana de proporciones bíblicas desde incluso su proceso de creación fue relacionado con saltos astrales, temporales y cuánticos. La estatura de Arnold. La estatura del actor de Terminator, Arnold Schwarzenegger, ha sido uno de los mayores enigmas de todo el cine, ya que nunca se hizo una prueba de altura en su vida, y algunos creen que esto es debido a que la altura que tiene no es humanamente posible, y que no quiere escándalo por su extraña altura. Cierre de parques nacionales. Con hectáreas de bosques densos y a menudo inexplorados, muchos temen lo que pueda acechar en su interior. Estos temores tampoco son del todo irracionales, ya que en los últimos 12 años se han producido 2.727 muertes en los parques nacionales de Estados Unidos. Se cree que los responsables de estas muertes son hordas de caníbales asilvestrados que viven en las profundidades de los parques nacionales. Lago Baikal. El Angara se convirtió en el único río que fluye desde el Baikal, como una chica que corre a ver a su amado. Otra leyenda dice que un día, al atardecer, llegó un dragón de fuego. Un golpe de su cola agrietar la tierra, y su aliento derritió la nieve y el hielo de las cimas de las montañas. El agua llenó la grieta que se convirtió en el lago Baikal. Plaga de danza. Este es el caso de histeria colectiva más famoso de todos los tiempos. En resumen, una mujer empezó a bailar sin razones, y luego todo el pueblo empezó a hacerlo sin control, y en cuestión de días, más de 200 personas murieron por agotamiento y problemas cardíacos. Panspermia. La panspermia es una hipótesis que afirma que los microorganismos existen en todo el universo, y que de hecho, nosotros venimos siendo seres que por millones de años hemos orbitado en el espacio. Básicamente una versión más compleja del mito de la cigüeña. Códigos de WebDriver Torso. WebDriver Torso fue un experimento de YouTube para probar el algoritmo y la calidad de reproducción de vídeos, pero hay gente que asegura que los pitidos son una especie de código Morse, y que son una señal de ayuda de un trabajador que fue silenciado. Toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una de las enfermedades más comunes, provocada mayormente por gérmenes y popó infectada de gato, pero el tema viene en que supuestamente, si una persona tiene por demasiado tiempo esta enfermedad, se volverá un zombie. Introspection Rundown. El resumen de introspección es un controvertido proceso de auditación de la Iglesia de la Cienciología que tiene por objeto tratar un episodio psicótico o un colapso mental completo. La introspección se define, a los efectos de esta auditación, como una condición en la que la persona mira dentro de su propia mente, sus propios sentimientos y reacciones. EU es un experimento. Esta es una compleja teoría que dice que el gobierno europeo creó Estados Unidos como un experimento para ver si funcionaba la democracia en un continente regido por monarquías, y que ahora quieren destruir el experimento debido a que este adoptó mayor conocimiento y se volvió de los países más poderosos del mundo. Sioux de Bielefeld. La conspiración de Bielefeld es una teoría satírica de la conspiración que afirma que la ciudad de Bielefeld no existe, sino que es una ilusión propagada por diversas fuerzas. Publicada por primera vez en Usenet en 1994, la conspiración se menciona desde entonces en el marketing de la ciudad, y se alude a ella en un discurso de la canciller Angela Merkel. Monitoreo de juegos online. Se cree que los gobiernos y agencias como la CIA vigilan los juegos en línea para encontrar actitudes terroristas o de alto riesgo para la humanidad. John Babacon Bele. John Babacon Bele fue un inglés famoso por sobrevivir a 3 intentos de ahorcamiento por asesinato. Nacido en Abbotsford, Devon, Lee sirvió en la Marina Real y era un conocido ladrón. Entrenamiento de locura por RPGs. Se cree que los RPG, o roleplay games, son usados por las agencias como modos de entrenamiento para los soldados y planear tácticas de ataque en caso de una superguerra de mundos. Homosexualidad forzada. Las personas lesbianas, gays y bisexuales, LGB, proceden de diversos grupos culturales con diferentes identidades étnicas y raciales.
Sin embargo, la mayoría de las investigaciones sobre personas LGBT utilizan muestras occidentales blancas y los estudios sobre la diáspora afrocaribeña suelen utilizar muestras jamaicanas. Por lo tanto, se desconoce en gran medida la complejidad de las experiencias de homofobia. Factor OS. En UFO Reality, 1983, la ufóloga británica Jenny Randles señaló que algunos testigos de ovnis experimentan una sensación de estar aislados o transportados del mundo real a un marco ambiental diferente. Yo llamo a esto el factor Oz, en honor al cuento de hadas Tierra de Oz. Continentes extremos. A principios del siglo XX, Wegener publicó un artículo en el que explicaba su teoría de que las masas continentales se desplazaban por la Tierra, a veces atravesando los océanos y chocando entre sí. Llamó a este movimiento deriva continental. Escrituras de Shaver. Esta es una teoría que asegura que las historias de Shaver, conocidas como las Amazing Stories, se tratan de experiencias vividas por su autor, y que de algún modo, él vivió todo lo que se dice ahí. Control por porno. Se cree que la pornografía en realidad era un subprograma de Proyecto MK Ultra y que los fines eran usarlos como abducción de soldados para extraer las ganas de vivir de verdad y que se acabó volviendo uno de los mercados más rentables de todos. Zonas temporarias autónomas. The Temporary Autonomous Zone es un libro del escritor y poeta anarquista Kinvey, Peter Lamborn Wilson, publicado en 1991 por Autonomedia y en 2011 por Pacific Publishing Studio. Se compone de 3 secciones: Caos, los folletos del anarquismo ontológico, comunicados de la Asociación para la Anarquía Ontológica y la Zona Autónoma Temporal. Enoteísmo. El enoteísmo es el culto a un único Dios supremo, sin negar la existencia o posible existencia de otras deidades inferiores. Friedrich Schellen acuñó la palabra, y Friedrich Welker la utilizó para describir el monoteísmo primitivo entre los antiguos griegos. Pokaini. El bosque de Pokaini, en Letonia, está impregnado de mitos y misterios. Cuenta la leyenda que los visitantes del bosque en la antigüedad llevaban rocas como penitencia por sus pecados. Estas rocas simbolizan también la absolución de sus pecados. Teniendo en cuenta que esto es solo un mito, sigue siendo un misterio de dónde proceden realmente las rocas del bosque. Salto cuántico. En física, un salto cuántico es un cambio brusco del estado físico de un sistema cuántico de forma prácticamente instantánea. El nombre se aplica a diversas situaciones. Fulcanelli. Fulcanelli fue el nombre utilizado por un alquimista y autor esotérico francés, cuya identidad aún se debate. El nombre Fulcanelli parece ser un juego de palabras. Vulcano, el antiguo dios romano del fuego, más el nombre canáneo de Dios y, por tanto, del fuego sagrado. Liberación de víboras francesas. La CIA inventó el virus que causa el SIDA en los años 60 para hacer la guerra a la Cuba castrista, según un documental francés que empezó a difundirse en internet hace 6 meses. El documental, de 42 minutos de duración, afirma que Estados Unidos está levantando su embargo de 50 años en una maniobra cínica para dar a la industria farmacéutica estadounidense acceso a una vacuna desarrollada por científicos cubanos. Plaga gris. La plaga gris, un escenario de pesadilla de la nanotecnología en el que nanobots autorreplicantes fuera de control destruyen la biosfera produciendo infinitas réplicas de sí mismos y alimentándose de los materiales necesarios para la vida. El término fue acuñado por el ingeniero estadounidense Eric Drexler en su libro Engines of Creation. Esferas de piedra de Costa Rica. Las esferas de piedra de Costa Rica son un grupo de más de 500 petroesferas precolombinas de la cultura del Diquís ubicadas principalmente en el sur de Costa Rica, en la llanura aluvial del delta del Diquís, en la península de Osa y en la isla del Caño. Principio de Mach. El principio de Mach es una hipótesis sobre la naturaleza de las fuerzas no inerciales expresada por primera vez por el físico Ernst Mach en 1893. Este principio se enuncia de la siguiente forma. La inercia de cualquier sistema es el resultado de su interacción con el resto del universo. Fascismo de ecología profunda. Para algunos, los reclamos de los principales ecologistas pidiendo la regulación de la reproducción humana y la reducción de la población mundial por medio de planes de ingeniería social son indicativos de políticas nazis antihumanistas. Gusano de la muerte. El Aka Algoi Koroi, también conocido como el gusano de la muerte mongol, es una criatura mitológica del desierto de Gobi en Mongolia. La peculiaridad en la descripción de esta criatura es que podría rociar a sus víctimas con ácido, el cual causaría la muerte a estas. También se dice que sería capaz de producir descargas eléctricas. Gaidar.
Gaydar es un coloquialismo que se refiere a la capacidad intuitiva de una persona para evaluar la orientación sexual de los demás. El gaydar se basa en pistas verbales y no verbales y en estereotipos LGBT, incluida la sensibilidad a los comportamientos sociales y a los gestos, como el lenguaje corporal extravagante, el tono de voz utilizado por una persona al hablar, el rechazo manifiesto de los roles de género tradicionales, la ocupación de una persona y sus hábitos de aseo. El KKK fue fundado por el gobierno. Esta es una hipótesis que afirma que el grupo racista KKK fue creado por el gobierno para que esta gente se encargue de liderar el operativo COINTELPRO, junto con otras operaciones racistas. El Titanic nunca se hundió. Esta es una teoría que asegura que el Titanic no se hundió, sino que desapareció, y que usaron un bote dañado llamado Olympic para cobrar de una forma fraudulenta un seguro de alto coste. Supresión smithsoniana. El Tribunal Supremo ordenó a la institución smithsoniana que revelara que había destruido varios esqueletos gigantes a principios del siglo XX para preservar la narrativa dominante de la evolución. Estados jerárquicos de la realidad. Se examinaron algunos supuestos sobre la naturaleza de los niveles de realidad a la luz de ejemplos extraídos de la física. 3 supuestos centrales de la visión estándar de tales niveles, por ejemplo, Oppenheim y Putnam, son que los niveles están poblados por entidades de complejidad variable, que hay una jerarquía única de niveles, que van desde los muy pequeños a los muy grandes, y que los habitantes de niveles adyacentes están relacionados por la relación de parentesco. DID. Mientras que la amnesia disociativa puede explicarse por una única represión, los teóricos psicodinámicos creen que el DID es el resultado de la exposición repetida a experiencias traumáticas, como los abusos graves en la infancia, la negligencia o el abandono. Mexican Sugar Dancing. Cuando se desentierra un cadáver en su mayor parte putrefacto, se le enganchan cables que se conectan a una fuente de electricidad, se le hace de titiritero y se hace que la gente pague por tener sexo con él. Eso es el Mexican Sugar Dancing.